Buenas noches, feliz domingo 5 de febrero a quienes nos están escuchando en este día y a quienes nos ven en retransmisión o posteriormente. Muchas gracias por acompañarnos en este balance semanal de la información o de los tópicos más importantes. Por supuesto que el día de hoy estamos celebrando la Constitución mexicana, la Carta Magna de este país, y vaya que es importante todavía recordar la necesidad de tener una constitución al servicio de la sociedad, al servicio de los mexicanos, del pueblo, diría Andrés Manuel López Obrador. Una constitución que ha tenido en este sexenio 10 grandes reformas importantes que se recordaron en Querétaro el día de hoy, justo cuando también se eligió a el gobernador de Oaxaca como el titular o la cabeza de la CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores, la Confederación Nacional de Gobernadores, un organismo que no tiene una institucionalidad clara, pero que sirve para la reunión y la negociación entre los mandatarios estatales. Esto fue lo que sucedió el día de hoy y también tuvimos reverberancias del juicio a Genaro García Luna. Genaro García Luna está, según la óptica de quienes han seguido de cerca los testimonios, cada vez más pues embarrado, digamos, o señalado como no solamente, aquí tenemos al Mimoso que nos está saludando. Mimoso, saluda a la audiencia. Vamos a hablar de un gato malo, no un gato hermoso como tú. Aquí está el Mimoso que nos quiere dar buenas noches y además saludos a quienes nos están viendo desde la isla de Mezcaltitlán, Nayarit. Y aquí también tenemos otros saludos, aprovechamos, desde Ojo de Agua, Tecámac, desde Torreón, Coahuila, Óscar Valdespino, desde Atizapán, a José. También hay otros compañeros y compañeras que nos están mandando saludos. Excelente noche para todos, nos dice Guadalupe Flores. Y Silvia Lira, que hoy nos preguntó si estábamos en la dominguera, y íbamos a tener, y ahora la estamos teniendo. Desde Zacatecas, Rodrigo González Márquez nos manda también saludos. Bueno, vamos al tema del juicio a García Luna, que esta semana, como estábamos comentando, tuvo algunos de los uno de los testimonios más importantes relacionados con algo en lo que coincidieron 4 de los testigos en Brooklyn, en la corte de Brooklyn. El control tan grotesco y tan claro que durante los años de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública tuvieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el cártel de Sinaloa a través del Rey Zambada, de Jesús el Rey Zambada, cuya detención en México en 2008, octubre del 2008, generó una serie de reacciones por parte de los Beltrán Leiva, pero también por parte del cártel de Sinaloa. Una de las reacciones, según uno de los testigos en este juicio, fue la solicitud de $300,000 a uno de los capos del cártel de Sinaloa para pagarle a un periodista o a un medio, según la información, con el objetivo de dar a conocer que quien había sido detenido en aquel momento era el Rey Zambada, con tal de no dejarlo escapar o de que él pudiera pues pagar sobornos a los policías y decir que bueno, que fue una operación fallida. De ese nivel de cinismo y de claridad en el manejo no solamente de los tratos criminales tuvieron durante la época de Genaro García Luna, sino la utilización, la mediatización de la supuesta guerra contra el crimen organizado, que en realidad ya cada vez queda más claro en el juicio, fue el pacto de García Luna para beneficiar al cártel de Sinaloa en un tiempo asociado a los Beltrán Leiva y posteriormente
rompiendo con los Beltrán Leiva. No solamente fue este cártel al que benefició Genaro García Luna a cambio de millonarios sobornos, también a otros grupos que estaban coasociados, como el cártel de los Valencia, que posteriormente una de las ramas de este cártel se volvería, por un lado, la familia michoacana y por otro lado, lo que ahora conocemos como el cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta ahora no hemos oído testimonios que hablen de la corrupción o de los sobornos de otros grupos criminales como el cártel de Tijuana o como el cártel de Ciudad Juárez o como los del Golfo y su derivación los Zetas, en el caso de García Luna. Pero lo que sí está cada vez más claro es, como dice Eduardo Telles, que la caja de Pandora se ha destapado para señalar con los testimonios, evidentemente, de testigos protegidos y de gente del crimen organizado, que Genaro García Luna estaba asociado a los cárteles. Pero no solamente testificaron personajes de la maña, por llamarlo de alguna manera, gente del crimen organizado. Testificó un agente especial de la DEA señalando que ya desde 2010 la Agencia Antidrogas norteamericana tenía ya elementos de juicio y de acusaciones contra García Luna precisamente por su involucramiento con el cártel de Sinaloa. Esto, que pues también llama a una crítica clara contra la DEA, después de que Genaro García Luna les compartiera buena parte de la información y de la inteligencia de este centro de espionaje que él tenía, porque al final de cuentas Genaro García Luna fue un mal policía, un gran ladrón y un espía mediocre. Espía mediocre porque servía no para los intereses del Estado mexicano, servía para los intereses de grupos criminales o para las vendetas o venganzas de su jefe, Felipe Calderón Hinojosa, que está calladito, sin, bueno, él callado, pero manda a toda su tropa de troles y de bots y de paleros tuiteros para que quisieran borrar lo evidente. Y lo evidente es que durante la época de Vicente Fox y de Felipe Calderón, los dos sexenios panistas, en México se vivió la peor etapa del narcoestado en México con Genaro García Luna al frente. Una etapa que dejó 130,000 desaparecidos, por lo menos, cientos de personas ejecutadas, muertas, por darle al cártel de Sinaloa el control territorial a cambio de por lo menos 200 millones de dólares que se embolsó Genaro García Luna, más muchísimo dinero que pudo haber llegado al círculo calderonista, al círculo panista o a los círculos económicos de esta gran empresa criminal que es el cártel de Sinaloa. No nos hagamos tontos ni queramos minimizar lo que está sucediendo en el juicio en Brooklyn. Es una desnudada tanto para el Estado mexicano como para el Estado norteamericano y una vergüenza lo que está sucediendo. Pero más vergüenza es saber que los propios criminales sabían de los arreglos que Genaro García Luna tenía con medios de comunicación y en específico mencionan a un periodista. No se sabe qué periodista es, no tenemos por qué especular, pero el día de hoy, este domingo, 5 de febrero, circuló entre los compañeros corresponsales de México en Estados Unidos un documento que hace algunos minutos, según esto, pidió la defensa que se bajara, pero bueno, el documento ya está circulando en redes sociales. Es una carta que le dirigen los abogados defensores de Genaro García Luna a el juez Brian Cogan para solicitarle que no se incorpore el testimonio de uno de los testigos llamado Héctor Villarreal Hernández, quien hablaría de supuestos sobornos pagados a el periódico El Universal.
El Universal salió a relucir en el juicio a García Luna porque incluso aquel video de la casa del desierto de los leones, que era propiedad de un joven capo colombiano que testificó en este juicio esta semana, el Conejo, mejor conocido como el Conejo. En el testimonio se transmitió un video de la casa de este capo colombiano que reveló, que difundió el Universal, cuando hay serias restricciones y cuando ningún otro medio como el Universal tuvo acceso a los rincones de esta propiedad. Esto que salió a relucir en el juicio, pues está de una u otra manera perfilando lo que se estaba pidiendo el día de hoy, o se está pidiendo que se prohíba el testimonio de Héctor Villarreal Hernández, testigo del Departamento de Justicia, quien presuntamente revelaría los sobornos que García Luna dio al periódico El Universal y a otros editores de medios de comunicación. La defensa, en su carta, Brian Cogan argumentó que esto parece ser una salida por la puerta trasera con el objetivo de presentar los reportes periodísticos que acusan a García Luna de corrupción. Entonces solicitan a la Corte que también acepte como evidencia las notas que hablan bien de su cliente. Vaya caradura de estos compañeros. Quiere decir que un periódico habló bien del crimen organizado por sobornos y los otros no. Entonces, pues a confesión de parte, relevo de pruebas, están diciendo que había un interés de controlar a la prensa. Entre comillas, con una traducción pues bastante rápida, podemos afirmar que en la carta dicen: el gobierno afirma que dado el inmenso enfoque que la defensa ya ha puesto en la información pública sobre él y en su reputación, sería engañoso para el jurado esfuerzos para impedir que el gobierno presente pruebas de la responsabilidad del acusado para manipular esa reputación a través de sobornos del Universal. Hasta el momento, el periódico El Universal, hace pues unos minutos, estaba yo todavía revisando, no ha dicho nada en relación con este episodio o este documento que pues deja con un sabor muy desagradable a el llamado Gran Diario de México, un periódico que desde hace 3 décadas o más de 4 décadas, es dirigido o es propiedad de Juan Francisco Ili Ortiz, que a lo largo de su historia ha tenido varios editores o directivos, y en la época que se refiere, uno de los directivos de ese periódico fue el señor Raimundo Riva Palacio, actualmente columnista, propietario de Eje Central y columnista del Financiero. Para mayor abundamiento, el Financiero es propiedad del señor Manuel Arroyo, un joven empresario que hizo grandes fortunas o una gran fortuna durante el periodo de Genaro García Luna a través de 2 empresas, una que se llama Comtelsat y otra que se llama Lauman. Esto también podría salir a relucir en el juicio, pero bueno, esto no está en el documento que hoy circuló. Por cierto, les recomiendo, y esto es un reconocimiento a la labor y al trabajo de el colega periodista Jesús Lemus. Él, en este libro, el licenciado, escribió episodios que hablan de esta colusión entre la prensa y el señor Genaro García Luna. En fin, creo que todavía nos van a dar muchas sorpresas. A partir de este lunes reinicia el juicio, que todavía parece que se prolongará durante 2 o 3 semanas más. Esto creo que es muy importante tenerlo en el radar. Y bueno, no podríamos hacer nuestro balance de la semana sin informar y sin recordar los datos económicos que se dieron a conocer hoy y que se dieron a conocer durante esta semana sobre la recuperación de la economía mexicana, un crecimiento de 3% del Producto Interno Bruto el año pasado,
un récord de remesas de casi 59 mil millones de dólares, un récord también de inversiones extranjeras directas de 39 mil millones de dólares, una buena cantidad de reservas en el Banco de México y por supuesto un panorama de empleo y de aumento salarial que ya necesitábamos ver los mexicanos durante los últimos 30, 40 años. En fin, les mando un abrazo y espero que pasen un lindo domingo y que la próxima semana sea muy productiva. Compartimos y les dejamos este Facebook Live de la Dominguera. Gracias.